El día de hoy hablaremos sobre las herramientas para el emprendimiento creativo. Para ello contamos con la presencia de Luciana Franco. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en realización audiovisual y realizó un máster en emprendimiento creativo y cultural en Goldsmiths, Universidad de Londres, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por tomar parte de su tiempo para estar aquí con nosotros compartiendo un poquito de su experiencia. Entonces, bueno, sin más que agregar, te cedo la palabra, Luciana, bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, como comentó Natalie, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el emprendimiento creativo. Y específicamente lo que vamos a hablar, de lo que nos referimos con emprendimiento creativo, es el emprendimiento en las industrias creativas. Y algo que quiero que conversemos es un poco acerca de cuáles son las teorías de las industrias creativas para que así entendamos un poco más de la dinámica y la estructura de las industrias creativas y así podamos tener más claro dentro de qué industria es la que planeamos emprender. Y además también reflexionar acerca de la importancia de comprender al humano con el que vamos a trabajar, ya sea nosotros mismos como artistas o personas involucradas en industrias creativas, o como gestores culturales o personas que están pensando involucrar las industrias creativas como parte de nuestro emprendimiento. Eh, lo primero que quiero hablar es un poco acerca de algunas reflexiones mías y preguntas que algunas personas relacionadas en industrias creativas podamos tener, como por ejemplo, ¿por qué hago mi actividad artística? ¿Estoy siendo creativo? ¿Cómo encuentro mi propio lenguaje, mi diferencial? Que es algo que muchas personas dentro de las industrias creativas, ya sean músicos, artistas, es algo que se les hace difícil definir. He explorado lo suficiente para resaltar. ¿Cuál es la importancia de los incentivos económicos para crear arte? Y acá ya empezamos a hablar acerca de emprendimiento. Y esta pregunta, me acuerdo que fue el primer ensayo que tuve que hacer en maestría y me di cuenta que era una pregunta un poquito más complicada de responder de lo que creí. Y la última pregunta es, ¿estoy dispuesto a que me valoren con dinero por lo que amo? Que es también una pregunta que probablemente muchos enfrenten al momento en que quieren empezar con el emprendimiento creativo o el emprendimiento dentro de estas industrias creativas. Y bueno, acá coloqué una imagen de una serie que hace poco vi en Netflix, se llama Valeria, que bueno, era interesante porque el personaje el protagónico tenía un poco este dilema, ¿no? Cómo vivir del arte, ¿no? Cómo vivir, ella era escritora, cómo vivir acerca de esto, ¿no? Eh, y para eso lo primero que quiero hacer es que entendamos de qué hablamos cuando hablamos del término industrias creativas. Y acá he colocado algunos ejemplos de industrias que son más fáciles de definir porque sabemos con más claridad cuál es el bien o el servicio que ofrece cada una de ellas. Por ejemplo, está la industria de construcción, cuyos servicios son servicios de construcción. Está la industria minera, cuyo bien es los materiales que pueden extraerse de la tierra, y está la industria pesquera, que bueno, son peces. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cuál es el bien o servicio que se ofrece dentro de las industrias creativas? Esta es la clasificación de la DCMS, que es el Department for Culture, Media and Sport de UK, o sea, del Reino Unido, en el 1990, y estos son los sectores que se definieron como parte de las industrias culturales y creativas. Esto tuvo, hasta el día de hoy sigue en debate, hay algunas que se agregan, hay algunas que se juzgan, no se está muy seguro, pero digamos que esta es la que más se ha definido y la que más países han tomado en cuenta. Y acá a la derecha pueden ver un diagrama de cómo se estructura este mapita de Inglaterra específicamente. Me hubiera encantado encontrar uno de Perú, pero bueno, sabemos que no hay una información tan específica. Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo se encuentra en Inglaterra, ¿no? Vemos que IT software, o sea, lo que es informática, es lo que se ve, lo que más hay, y luego está crafts, el más chiquitito a la derecha, que es artesanía. Y es más o menos cómo se estructura. Obviamente esto depende de cada país y cambia dependiendo de cada país. Pero bueno, podemos ver estos diferentes sectores, ¿no? La informática, el marketing, publicidad, la arquitectura, el cine y todas las formas audiovisuales, diseño, música, performance y artes visuales, museos, galerías y bibliotecas, artesanía y editorial. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué es lo que tiene todo esto en común? ¿Cuál es el bien o servicio que tiene todo esto en común? Porque sí, cada una de ellas ofrece algo distinto. Entonces, para entender un poco más acerca de eso, acá tengo una definición de lo que es la industria creativa, que son las industrias donde la creatividad personal, habilidad y talento tienen el potencial de crear trabajos e ingresos a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Quiero desglosar un poquito este término. Hablamos primero de las industrias donde la creatividad personal, habilidad y talento.
En esa primera parte hablamos de las personas. Florida es un economista, en el 2005 definió a las personas que trabajan en las industrias creativas como la clase creativa. Y él se refería a que eran los miembros de un trabajo cuya función es crear nuevas formas significativas. Entonces, en ese momento estamos hablando de todas las personas que pueden involucrarse dentro de las industrias creativas. Y luego continuamos con la definición. Tienen el potencial de crear trabajos e ingresos. Acá ya estamos hablando de industria, de la parte de industria creativa, porque ya estamos hablando de que si hay una generación de trabajo de ingresos, ahí estamos hablando de que se conforma una industria cuyo objetivo es el intercambio mercantil. Y dice, a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. De eso es lo que estamos hablando. Este es el bien que se ofrece dentro de la industria creativa, la propiedad intelectual. Así como la industria pesquera tiene los peces, la industria creativa lo que ofrece es la propiedad intelectual. Pero hay que ir un poco más allá para entender un poco más este término. ¿Qué es la propiedad intelectual? Son las ideas. Y yo a propósito he puesto esta imagen que vemos a la derecha, bueno, aparte que estoy utilizando el típico foquito como símbolo como simbología de lo que son las ideas, a propósito estoy mostrando esta imagen que es una lámpara. Su objetivo industrial ser una lámpara es alumbrar. Pero no es una lámpara cualquiera, es una lámpara que tiene un diseño particular. A mí me gusta bastante, yo creo que yo sí lo pondría en mi casa. Pero lo interesante aquí es que, claro, no solamente tiene una función de alumbrar dentro de una casa, ¿no? No es la única función industrial, sino que también tiene un diseño en particular. Y acá es cuando vemos cómo se involucra la industria creativa. Y quiero que vamos a recordar esta imagen porque más adelante voy a reflexionar un poquito acerca de esto también. Entonces, para poder definir mejor qué es el capital intelectual, o sea, qué es la propiedad intelectual, vamos a entender lo que es el capital. Capital, lo primero que pensamos, lo primero que se nos viene a la cabeza con la palabra capital es dinero, porque es usualmente como usualmente la utilizamos. Pero el capital puede ser mucho más. La sociología lo entiende como una relación social donde no solo puede medirse como recursos físicos. Bourdieu, un sociólogo, y que es bastante como el padre de las industrias, del término industrias culturales, porque es el que investiga bastante respecto a eso, divide el capital en social, económico y cultural. El económico es con el que probablemente estamos más relacionados, ¿no? Que puede convertirse en dinero rápidamente. Por ejemplo, esta chompa yo la adquirí por un precio específico y podría venderla, de hecho mucho menos, pero también podría recuperar dinero. El social son todos los recursos potenciales adquiridos gracias a las relaciones durante la vida de las personas. Esto quiere decir de que, por ejemplo, el hecho de que yo haya estudiado en un lugar donde habían otras personas que trabajaban en la realización audiovisual, me ayudó a tener contactos para yo después poder trabajar cerca de ellos y así, 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 ¿no? O, por ejemplo, digamos de que yo quiero ser doctora y mi papá es doctor, tal vez por ahí ya tengo contactos por donde podría acceder a eso, ¿no? Entonces, digamos que también con el tema del capital social podría ser una forma también de entender un poco más el tema de los privilegios, que no es el tema de ahora, pero digamos que es una forma donde también podríamos entenderlo. No solamente poseemos capital económico, sino también poseemos cada uno capital social. Y finalmente está el capital cultural, que es en el que más nos vamos a centrar en esta exposición, que son las disposiciones duraderas como comportamientos obtenidos por la educación, trabajo, familia y obtención de conocimiento. Eso quiere decir que es cualquier forma de conocimiento que estamos obteniendo es el capital cultural que cada uno tiene. Por ejemplo, en estos momentos, si no sabían acerca de esta información, yo ahorita les estoy dando una forma de capital cultural. Si han tomado un curso, están obteniendo una forma de capital cultural. Viviendo cada día, informándose de las noticias o en realidad prácticamente viviendo siempre, estamos obteniendo capital cultural, porque es una nueva forma de vida. Y el capital intelectual es la manera en cómo la creatividad se transforma en una forma específica. Ahora voy a reflexionar un poquito más acerca de lo que es el capital intelectual, que se forma a través de lo que es la cultura y la creatividad. Entonces ya habíamos hablado de que existe el capital cultural. Y el capital cultural es muy importante porque influencia lo que es el capital intelectual. Dentro del capital intelectual está lo que es la cultura y la creatividad. Vamos a entender un poquito más acerca de ambos términos, porque eso nos va a ayudar a reflexionar sobre el bien que se ofrece en las industrias creativas. El primero es cultura. Y hay varias definiciones acerca de lo que es la cultura, pero yo he elegido esta, que son patrones y modelos adquiridos o compartidos por los humanos para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura
es algo que vivimos todos en todo momento. Por ejemplo, ¿podríamos decir que existe una cultura de cuarentena? Sí, ¿no? O sea, a través de esta cultura de cuarentena todos estamos adaptando nuevas formas de comportarnos, ¿no? El hecho de que hemos aprendido a utilizar esta aplicación que antes probablemente no habíamos utilizado, o el hecho de quedarnos en casa es otra forma de patrón que estamos en estos momentos todos utilizando, ¿no? El hecho de saber de que ahora tenemos que salir con mascarillas. Son todas estas costumbres nuevas que se están generando a través de esta nueva cultura que nos ha tocado asumir a toda la población. Y bueno, y eso es una manera de que podamos definir lo que es cultura. Y la creatividad es cuando una persona resuelve un problema o crea algo que tenga un mayor impacto en la manera que otros piensen, sienten y viven su vida. Eso es también otra forma de darnos cuenta de que con la creatividad estamos reaccionando a la cultura. Entonces, si es que por ejemplo, la persona que diseñó la aplicación de Zoom probablemente vio esa necesidad que se vivía dentro de un patrón específico de la cultura y decidió crear la aplicación de Zoom, en este caso, para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, la creatividad reacciona a la cultura y eventualmente la cultura influye en la creatividad. Y esa es una manera en que podemos ver cómo la cultura y la creatividad están en constante retroalimentación. Quisiera desarrollar un poco más acerca del tema de la cultura para que entendamos el tema de la identidad, que es un factor muy importante para entender por qué a veces es tan complicado el emprendimiento creativo o el emprendimiento de algo que inevitablemente como artistas podemos querer bastante. Entonces, la cultura son patrones, como hemos mencionado previamente, que es el reflejo de la cotidianidad, pensamiento y creatividad, y ese sentimiento de identidad y autoestima. En esta ocasión tengo esta fotografía, que son los magtas. Esos son un personaje de una festividad en Cusco, en Paucartambo. Y esta festividad es bien interesante porque vienen comparsas de diferentes lugares y cada comparsa representa a una comunidad. Por ejemplo, hay una comparsa que representa a la gente de la selva, hay una comparsa que representa los demonios, hay una comparsa que representa a los doctores, hay una comparsa que representa a la gente de Arequipa, y así hay ciertos elementos que integran la identidad de estos personajes, ¿no? Que este personaje es bastante teatral. Yo siempre he creído de que la fiesta de Paucartambo es una forma de teatralidad andina, ¿no? Y acá lo podemos ver. En la ropa que tiene el personaje aquí, los magtas representan a la gente de campo. Tiene el vestuario típico de campesino, chaleco y pantalón heredado de la época colonial, la guaraca trenzada con lana de alpaca. Entonces, esto es una forma de identidad colectiva y es la razón por la cual nos emociona tanto cuando vemos nuestra cultura reflejada en alguna forma artística. Nos crea orgullo y nos crea la sensación de identidad colectiva. Y luego está la creatividad, que es lo que cada uno independiente puede generar. Y está el tema de los procesos creativos. Entonces, quiero mostrar cómo la cultura influye dentro de estos procesos creativos. Y esta foto yo la tomé, la vi en un museo en Alemania que decía Narrative Threads por Bernal Slutz. Y el comentario decía, ambos, su vasto conocimiento en la historia del arte, así como la inundación de noticias diarias, forman la base de sus hilos narrativos laberintosos. Yo veía esto y decía como, qué interesante esta obra de arte, porque claro, a veces yo también siento que tengo tanta información en mi cabeza o las noticias diarias me hacen sentir como que esta ansiedad y me imagino mi cerebro como cortocircuitos y luego veo esa obra y dije, creo que entiendo a qué se refería. Entiendo que la influencia del día a día hacía que ese proceso creativo resultara en esta obra de arte. Entonces aquí es como estamos viendo cómo el día a día, la cultura, la vida diaria se retroalimentó para desarrollar este proceso creativo y finalmente hacer esta obra de arte que es parte de la identidad personal en este caso, Bernard Slutz. Entonces, lo que quiero que quede claro es cómo en la creatividad y la cultura podemos vernos reflejados tanto a nivel colectivo como a nivel de identidad personal. ¿Y por qué esto es importante? Y he puesto esta frase que suena un poco trágica, y lo he hecho así a propósito, porque la industria cultural y creativa puede que involucre, al involucrar que el bien sea nuestras propias ideas, nuestro propio capital intelectual influenciado por nuestra creatividad y cultura,
es un poco como el negocio del alma, en el sentido que es un poco una parte de nosotros mismos que estamos ofreciendo. Y por eso es una industria que a veces puede ser un poco complicada al momento de decidir involucrar la variable dinero. Y esos son algunos dilemas. Definitivamente esta pregunta no es una pregunta reciente. Muchos pensadores, muchos sociólogos han cuestionado acerca del término industria cultural y creativa. Bourdieu, como estaba mencionando antes, comentaba acerca de, y él no lo decía estando en contra de las industrias creativas o a favor, simplemente lo cuestionaba, o sea, tenía ese pensamiento crítico que decía la unión antiética del comercio y lo creativo, el matrimonio de lo profano y lo sagrado, que se refería a cuando la necesidad de crear, esta necesidad, digamos, tan natural, tan humana de crear, se sobrepone con la necesidad de crear, de adquirir dinero. Y esto se criticaba mucho en esa época, donde, digamos, la industrialización estaba más fuerte y se pensaba, ¿no? Como, y bueno, se utiliza mucho este dilema, la pregunta del utilitarismo en el arte, para cuestionar a veces qué es arte, ¿no? Si es que tiene un fin comercial, deja de ser arte o no tiene por qué serlo, si es que ha pasado por un mismo proceso creativo. Regresemos nuevamente a la imagen que les mostré del hipopótamo y la lámpara, ¿no? Deja de ser arte si es que tiene un fin comercial. Algunos pueden estar a favor, algunos pueden estar en contra, pero simplemente quiero que tomemos en cuenta esta estructura de cómo es la industria creativa para al momento de tomarlo en cuenta dentro de nuestro emprendimiento creativo. Si quieren más reflexiones acerca de esto, pueden estudiar a Theodor Adorno, que él también él sí era mucho más crítico con respecto al término de industria cultural, ya que él decía que era un término que se contraponía, ya que industria habla de algo con fines comerciales y cultural es algo que nos pertenece a todos. Entonces, digamos que Theodor Adorno sí era un poco más crítico respecto a eso, ¿no? Así que quieren desarrollar un poco más acerca de ese tema. Y bueno, la propiedad intelectual entonces es cultura más creatividad. Y por eso quiero que tomemos esto en consideración, que es asumir que hay parte de nosotros, asumir que hay una parte de nosotros en los bienes o servicios que ofrecemos. O sea, hay una parte de nuestra propiedad intelectual en cada bien o servicio que ofrecemos. Y es importante aceptar esto y aceptar que es natural, que no a todos les guste lo que hacemos. No siempre a todo el mundo le va a gustar las ideas que cada uno tiene porque es algo muy personal de cada uno. A veces sí y a veces no. Y que el factor dinero no determina si somos buenos o malos en lo que hacemos. Pero sí es necesario entender la industria, que sí existe algo que es comercial versus lo que es nicho. Entonces, por ejemplo, en el Perú, los principales géneros de música que más se escuchan son la salsa y la cumbia. Entonces, digamos, esos géneros son más comerciales. Entonces, probablemente, si un músico se dedica a esos géneros, haya más oportunidad comercial, ya que existe un público, existe una mayor cantidad de público que busca esos géneros. No significa que un género sea mejor que el otro, simplemente significa que en algunos lugares hay algunos géneros que son más comerciales y hay otros que son más de nicho, ¿no? Entonces, reflexionar acerca de eso al momento de considerar un emprendimiento creativo. Y otro factor bastante importante es que al tratar con cultura hay que tratarla con respeto, porque ahí es donde surgen temas como es el tema de la apropiación cultural, ¿no? Cuando es que se utiliza la cultura sin respetarla, ¿no? Entonces, esto puede desarrollarse muchísimo más, pero simplemente quería mencionarlo como para también tomar en cuenta, ya que hemos hablado de que la cultura es identidad, es una parte de nosotros, es importante también el momento de tratar con respecto a la cultura en el momento que la involucramos como parte de una industria. Ahora quiero continuar hablando de la tecnología, y es que las industrias creativas históricamente han cambiado mucho y se han desarrollado mucho a través de la tecnología. Por ejemplo, la industria de los videojuegos ha superado en 15 años la industria de cine. La industria de cine tiene 100 años y en apenas 15 años la industria de videojuegos ha superado esa industria. Entonces, es interesante cómo a partir de la tecnología se generan tantas nuevas formas y nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, yo tengo 29 años y cuando comencé la universidad no hablábamos de marketing digital. Recuerdo de que cuando alguien quería hacer algún trabajo sobre Facebook, era, wow, qué interesante, qué innovador. Y ahora el marketing digital es algo sumamente importante para cualquier persona involucrada en marketing, ¿no?
O por ejemplo, hablemos de YouTube y cuántos modelos de negocio nuevos se han creado a partir de eso, ¿no? O sea, cuántas personas trabajan del streaming, o cuántas personas, o por ejemplo, la dinámica de los influencers, ¿no? Que, bueno, los influencers pertenecen un poco más a lo que es el marketing y publicidad, pero son nuevos modelos de negocio que se han desarrollado a partir de la tecnología. Entonces, es inevitable saber de que la creatividad siempre va a estar ligada con la tecnología, porque la tecnología es lo que eventualmente impacta la cultura para que se desemboque en creatividad. Y también es bastante interesante, esto me llama mucho la atención, de ver cómo las áreas creativas empiezan a impactar otras áreas de la economía. Y para eso tengo acá bastantes fotitos. Disculpen que vea siempre para acá, solamente que acá tengo la pantalla. Y en la primera foto de acá tengo, es un lugar que se llama Shoreditch en Londres, que es un distrito que en un inicio era un distrito más, pero llegaron muchos artistas a hacer arte callejero. Las calles están llenas de ese tipo de arte. Ven acá hay como un pajarito y al otro lado es el típico guardián de Inglaterra, pero haciendo breakdance. Y todo este distrito está lleno de este tipo de arte. Y eso incentivó a que haya muchos más restaurantes que empiecen a emprender ahí. La vida nocturna también incrementó, había muchos nuevos bares. Eso eventualmente hizo que haya mucho más turismo. Yo, por ejemplo, fui ahí especialmente con un tour que me llevaba a esa zona de Londres. Se generaron muchos más puestos de trabajo. La tierra, o sea, la, el costo de la tierra también subió. Entonces, bueno, hay un tema ahí de temas positivos y negativos, pero digamos que en general, a través del arte, todo el distrito surgió o creció bastante económicamente. Luego acá hay otros términos que si están relacionados con la publicidad y marketing deben estar bastante relacionados, que son storytelling y diseño. Y bueno, el storytelling es contar historias. Como ahora el marketing no habla acerca de, no te vende un chocolate. El marketing ahora lo que te vende es la felicidad de comer un chocolate. Entonces, a esto se le dice storytelling, la oportunidad que tenemos de contar historias cada vez que se ofrece un producto. También me puse a pensar, no sé si saben de Harry Potter, definitivamente reconocen esta imagen de acá, que es del Universal Studios en Inglaterra. Y yo me puse a pensar todo lo que ha hecho Harry Potter por Inglaterra. O sea, en un inicio fue una secuencia de libros, eventualmente se convirtió en una secuencia de películas, pero es prácticamente un patrimonio de Inglaterra. Y pensemos en todo el turismo que ha generado esto, o en general, cuántas personas sea Inglaterra, bueno, siempre ha estado valorado, pero se ha revalorado a través de esto. Es increíblemente popular, ¿no? Y comenzó siendo una serie de libros. Y luego a la derecha vemos estos diseños que me llaman bastante la atención. El primero, este patito con patas, con piernas, es café, y el de la derecha es jabón, y el de abajo es un libro de, de recetas. Pero lo interesante aquí son los diseños. A mí me daba ganas de comprarme esta agua solamente para llenarla de cualquier cosa y ponerla a un lado en mi cuarto, ¿no? Y este libro también era bonito simplemente verlo. Probablemente nunca voy a hacer las recetas, pero ver los diseños de cada uno de los platos es muy bonito. Entonces, vemos cómo diferentes áreas creativas pueden darle este valor agregado a cualquier forma, a cualquier medio de cualquier otra industria. Y bueno, quiero hablar finalizar esta partecita, vamos a hablar ahora más sobre herramientas de emprendimiento, pero quiero cerrar esta partecita con lo que es la importancia, ¿no? Es que con la automatización muchos trabajos son reemplazables, pero los trabajos creativos no. Por ejemplo, el 86% de los trabajos creativos en UK, o sea, en el Reino Unido, no tienen riesgo de ser sustituidos. Y otro factor que también considero muy importante es que las industrias creativas son la interfase entre la creatividad y cultura con la economía. Entonces, al ser una industria que está tan conectada a la cultura e identidad, se vuelve una oportunidad para comunicar valores culturales. El hecho de ver nuestra cultura más reflejada en diferentes medios nos puede dar la oportunidad de tener más identidad colectiva y así sentirnos más orgullosos de nuestra identidad y de nuestra nación. Hace poco estaba viendo también una serie en Netflix que se llama Hollywood, que hablaba del cine en los años 50 más o menos,
cuando no figuraban la comunidad afroamericana en las películas, si es que no era como sirvientes, ¿no? Y hablaba de una mujer que había sido protagonista de una de estas películas y claramente reflejaba cómo era tan importante esa representación para la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que puede dar las industrias creativas. Ya, bueno, para terminar con esta frase, se dice que si el petróleo fue el principal combustible del siglo XX, la creatividad es el combustible del siglo XXI. Y ahora sí quiero hablar específicamente de emprendimiento creativo y hablando un poco, ligándolo un poco a la situación actual. Y por eso estoy poniendo esta fotito, que son mis clases de danza a través de Zoom. Y es bien interesante. Me preguntaron si es lo mismo. No, no es lo mismo, pero sí estoy haciéndolo, sí estoy continuando, sí estoy bailando y la verdad estoy muy orgullosa de cómo mi profesora ha podido eh, reformular sus clases de esta manera. Este es un libro que quisiera recomendar también, se llama The Creative Economy. Creo que sí hay versiones en español en internet, así que pueden buscarlas. Es un libro cortito y bien específico y bien interesante. Y una nota, una cita que saco es: las personas creativas tienen que ser fieles a sí mismos. Su misión principal es administrar sus bienes intelectuales. Y eso es lo que estábamos hablando. Los bienes intelectuales vienen a ser el capital intelectual o la propiedad intelectual, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de cómo al momento de que emprendemos en las industrias creativas, tenemos que ser muy conscientes de cómo administramos nuestros bienes intelectuales. Y es muy importante para una persona en las industrias creativas saber diversificar. Y para saber diversificar es importante que hagamos una autoevaluación de en qué consiste nuestro capital intelectual. Entonces, yo he hecho este mapita acá para ayudarnos a cada uno a reflexionar acerca de cuáles son nuestros conocimientos y herramientas, o sea, cuáles son nuestras habilidades, y lo he separado de estas 5 maneras. El primero son nuestras habilidades blandas, que últimamente se habla bastante acerca de ellas en el momento de contratación de trabajos, ¿no? Como por ejemplo tener buena comunicación, puntualidad, pensamiento crítico, y cada uno de nosotros tenemos distintas habilidades blandas, ¿no? Entonces, reflexionar acerca de realmente cuáles son estas habilidades blandas que cada uno tiene, ¿no? Luego están nuestros conocimientos. Por ejemplo, tal vez alguien estudió artes escénicas y sabe acerca de teorías del teatro. Tal vez otra persona estudió fotografía y sabe acerca de las teorías sobre el comportamiento de la luz. Y así cada uno tiene diferentes conocimientos acerca de lo que cada uno ha estudiado o lo que cada uno ha aprendido en su vida. Y luego también tenemos herramientas físicas. Por ejemplo, la habilidad en danza, ¿no? Si yo soy bailarina, sé bailar. Si soy cantante, tengo la habilidad física de cantar. Si soy músico, tengo la habilidad de tocar instrumentos y así. Yo en mi caso, yo soy realizadora audiovisual, entonces sé manejar las cámaras, sé manejar los software de edición y así. Esas son otras herramientas físicas que tengo. Luego está el cuarto, que es el discurso, que este es bastante importante y que puede volverse un gran motor o motivación para cada uno de nosotros, ¿no? Que es el activismo, pasión política que te motiva a crear. Por ejemplo, varios géneros musicales surgieron a partir de este activismo. Por ejemplo, la música afroperuana nace como una forma de liberación frente a la esclavitud y en general muchos de los géneros influenciados de África, como el hip hop u otros géneros, nacen un poco de esta indignación, de estas ganas de hablar, ¿no? Entonces, el discurso también se vuelve un gran motor para poder desarrollar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y esto también es algo que cada uno tiene algo que le mueve más, ¿no? En base a su experiencia, ¿no? Y es normal que a cada uno le mueva algo distinto. Y luego finalmente está la creatividad, que es cómo transcribes tus ideas en algo tangible. Puede ser que yo tenga los mismos conocimientos que una persona o el mismo discurso, pero ya depende de mi creatividad de qué manera lo hago tangible, ¿no? Si yo hago danza, probablemente lo vuelvo una pieza de danza. Si yo hago documentales, probablemente lo transcriba de una manera de documental, ¿no? Y esa es la creatividad que cada uno tiene. Y esto nos puede servir eventualmente para desarrollar un modelo de negocio de nosotros mismos. En este caso, por ejemplo, he puesto, por ejemplo, un actor. ¿Qué oportunidades tiene dentro de la industria actual? ¿No? ¿De qué manera se mueve o de qué manera puede innovar para tener algo, para poder hacer algo en base a sus herramientas? ¿No? Por ejemplo, puede actuar, puede generar ingresos a través de la actuación.
tal vez sabe un poco más acerca de teorías de teatro, de teorías del teatro, de producción teatral y puede producir teatro, o puede enseñar, organizar proyectos sociales, organizar campañas corporativas, o asesorar, o eventos. Digamos que uno puede analizar todas las oportunidades que uno tiene para la generación de ingresos. Este otro caso a mí me pareció muy interesante, que la verdad lo vi en la escuela de música de la PUC, que llevé un curso de negocios de música, que la dictaba Gonzalo Calmet, que es un músico. Me llamó mucho la atención esto que tenía acá, que era acerca de diferentes bandas peruanas. La primera es de Olaya Sound System, y él hablaba acerca del branding merchandising, ¿no? Entonces, Olaya Sound System no solamente genera ingresos a través de los conciertos, sino que también tiene merchandising, ¿no? Tiene un público que le gusta su marca y vende estas que son como mochilas, gorritas y otros productos con la marca de Olaya. Está Charlie Parra, que él se ha dedicado más a lo que es el streaming, ¿no? Entonces, principalmente funciona generando ingresos a través del streaming. El tercero que está acá, creo que no se ve tanto, pero es turista, y en su ropa tiene el logo de Adidas, ¿no? Que esto se le llama product placement, que es un poco la manera en cómo trabajan también los influencers, ¿no? O todo lo que es publicidad, que es como ellos participan en una campaña, eventualmente ganan ingresos perdón, y que la marca les da ingresos por lucir la marca que están utilizando, ¿no? Eso puede ser una forma de patrocinio y, bueno, en este caso Turista utiliza eso, ¿no? Entonces, además de los conciertos, tiene esto que es Product Placement. Y luego está Lineita, que es otra banda nacional, que, bueno, todas esas fechas que ven ahí son conciertos que han hecho fuera del país, entonces ellos se dieron cuenta de que podían hacer conciertos fuera, les ha ido bastante bien y ese fue el modelo de negocio que desarrollaron, ¿no? Entonces, cada uno de estas bandas ha visto cuáles son sus habilidades o sus fortalezas para eventualmente diversificar y ver qué otra oportunidad de negocio tiene, más allá de la principal, que probablemente sea dar conciertos. A lo largo de esta cuarentena he hecho algunas entrevistas con artistas. Las he hecho a través de Instagram. Si quieren pueden entrar a mi canal, está bajito, se llama Pies y Suelo, y ahí están las entrevistas completas. La calidad no es muy buena porque ha sido a través del vivo de Instagram, pero es bastante interesante lo que cada uno tiene que decir. Bueno, la primera de acá es entrevista con DJ Towa. Él es, bueno, un DJ, DJ residente en Estudio 92. Ha trabajado con artistas fuera en Puerto Rico, ha trabajado con artistas en Colombia, y bueno, definitivamente me comentó que sí ha sido duro para él, tenía muchos proyectos para este año con los que planeaba salir fuera, y con muchas colaboraciones que planeaba. Sin embargo, él algo que está dedicando bastante es a desarrollar su marca personal, porque lo que está haciendo es desarrollar sus redes sociales, y me cuenta de que a través de este tiempo de cuarentena se ha dedicado bastante a ellas y ha crecido muchísimo su público. Y bueno, es bastante importante para un artista desarrollar la marca personal, ya que es una manera de mostrar un poco el capital intelectual que cada uno tiene, ¿no? Este caso, luego esta entrevista con Emax, me parece bien interesante. Él es ilustrador gráfico, artista gráfico, y él, además de tener su marca y ser bastante reconocido por el estilo muy particular que él tiene de diseñar, le pregunté, ¿no? Un poco de mi ignorancia, le dije, ¿cuál es tu modelo de negocio? O sea, cómo es tu generación de ingresos siendo ilustrador? Y él aparte me contó, ¿no? De que, bueno, aparte de vender todos los productos, él también hace algo que se llama design thinking, que hace mientras va a charlas, y él va dibujando las charlas y eventualmente tienen ese producto como una muestra de todo lo que se habló en la charla. Y ha trabajado con el ministerio, incluso ha dibujado a Vizcarra, ¿no? Entonces, él vio esa oportunidad, vio que podía hacer eso y también la apropió como parte del modelo de negocio que él quería para él mismo, ¿no? Él como artista se diversifica y ve qué oportunidades tiene para generar ingresos a través de lo que hace. Luego está Guillermo Alcázar, él es bailarín y coreógrafo, y bueno, él es profesor, dicta clases en diferentes escuelas, pero él además ha desarrollado mucho lo que es su marca personal, y en su canal de YouTube tiene literal millones de vistas, tiene muchísimas vistas. Entonces conversaba, ¿no? Él me contaba que él también está haciendo esto, que es dar clases online de danza,
y me dijo, bueno, efectivamente sí, la gente no paga lo mismo por una clase presencial que una clase online, porque es distinto, pero hay un tema acá. A través de la tecnología crecen las esferas de influencia. Las esferas de influencia es, por ejemplo, en el caso de, si es que fuera esto en vivo, si es que él dictara las clases en una escuela específica, la esfera de influencia sería, bueno, el distrito o más allá, dependiendo de las personas que puedan viajar para tomar la clase, ¿no? Pero, digamos, en esta ocasión, la esfera de influencia con la tecnología es prácticamente todo el mundo, porque cualquier persona puede acceder a sus clases. Entonces, si bien sí es una menor cantidad de la que pagan por las clases, hay más alcance, ¿no? Igual todo esto, o sea, actualmente la situación actual nos ha hecho cambiar mucho nuestro comportamiento, entonces cada vez nos vamos a acostumbrar a aceptar las nuevas tecnologías, pero digamos de que poco a poco más personas se van acostumbrando a esta nueva forma, ¿no? Entonces, bueno, eso fue interesante. Y otra cosa que me llamó la atención de Guillermo, que también me comentó que él también hace ropa para bailarines, y yo pensé, claro, ¿no? Porque él, al estar involucrado con diferentes bailarines, sabe cuál es la necesidad que los bailarines tienen a nivel de ropa, ¿no? Entonces es interesante que ese es otro tipo de capital intelectual que él obtuvo a través de su experiencia. No es necesariamente danza, pero es un capital intelectual que él obtuvo para poder diversificar. Y finalmente hablé con el Cholo Mena. Él es un youtuber bastante antiguo, no lo digo por lo mayor, sino que es uno de los primeros youtubers, ¿no? Que empezó a hacer videos en YouTube cuando todavía no se sabía bien cómo era el tema de generación de ingresos a través de YouTube. Y él me comentaba un poco, ¿no? De cómo fueron sus inicios y cómo se dio cuenta de que las marcas empezaban a involucrarse, o sea, les empezaba a interesar que él ofreciera o que él usara sus productos. Y me comentaba cómo él ya fue pensando sus contenidos para que sea más amigable a ciertas marcas, y eventualmente él pudo conocer también cómo se movía todo este mundo de la publicidad y marketing, y eso lo motivó a finalmente él poner su propia agencia que se llama Content Studio, en el que administra también a muchos otros influencers bastante conocidos como Jorge Talavera, como Jimena Galeano, si no me equivoco. Entonces, su experiencia lo llevó a obtener otro tipo de conocimiento que eventualmente lo llevó a diversificar y crear su propia agencia, justo viendo los temas de influencers y cómo se utilizan para el marketing digital. Como mencioné, pueden ver un poco más de estas entrevistas en mi canal, que está ahí abajito, que se llama Precisol. Y bueno, hablando específicamente de estos momentos, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo las personas dentro de las industrias creativas pueden aprovechar estos momentos que indiscutiblemente afectan a las industrias creativas de una manera bastante evidente, ¿no? Que es por ejemplo, el desarrollo de la marca personal, que era lo que me comentaba DJ Towa. Y bueno, a propósito puse esta imagen de Emarts, que es el ilustrador que mencionaba, porque me llama mucho la atención el universo que él ha creado en base a su marca, ¿no? Además de él ser el personaje, también tiene estos conejitos que ya forman parte de todo el lenguaje, digamos, de todo el universo que él ha creado como la marca personal que él ha creado para sus productos, ¿no? Entonces sí es un buen momento de desarrollar un poco más nuestros portafolios o entender un poco cuáles son las oportunidades de utilizar las diferentes herramientas tecnológicas como son Facebook, Instagram o TikTok. No sé si a todos les encante, a mí me cuesta un poco entender el TikTok, pero sí se está hablando bastante, ya desde mucho antes de la cuarentena, que TikTok es una de las aplicaciones que más está subiendo y que eventualmente va a tomar más importancia, ¿no? Luego, lo segundo que me parece algo muy importante que podemos aprovechar es el tema de entender cómo funcionan los derechos de autor, porque hemos conversado acerca de que el bien que se ofrece en las industrias creativas es el capital intelectual, y para eso la forma de medir, la forma de poder medir y saber cuál es su propiedad intelectual legalmente se hace a través de las patentes y derechos. Entonces es un tema muy importante que cualquier persona involucrada en las industrias creativas debe tomar en cuenta. Y justo vi que PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, está haciendo estas charlas. Así que nada, las recomiendo, me parecen bien interesantes comprender esto, dependiendo de las diferentes áreas en las que cada uno se puede involucrar.
Y luego está el tema de la reformulación. Muchos proyectos, como he mencionado antes, como la danza, como mis profesores, han reformulado sus proyectos para ver de qué manera se pueden hacer de manera virtual, ¿no? Definitivamente el Zoom es una de las aplicaciones favoritas últimamente. Y, por ejemplo, hace un par de semanas, si no me equivoco, vi esta obra de teatro, Amigas del Cole, que fue producida por Sobremesa y los productores, y me pareció una propuesta muy interesante. Era una conversación entre chicas y era una conversación de Zoom, era como meternos a la conversación de Zoom de esas chicas. Todo era en vivo y ellas actuaban en vivo. Y me pareció bien interesante cómo apropiaban esta tecnología. Bueno, ya la obra iba avanzando, entendíamos un poco más la relación entre ellas, se causaban algunas tensiones propias de cualquier obra teatral, y así se desarrollaba, ¿no? Me pareció un punto de partida bien interesante de cómo podemos apropiar la tecnología para desarrollar tanto los proyectos como nuestros procesos creativos, ¿no? Me pareció que esta es una propuesta que puede ir más allá incluso de esta etapa, ¿no? O sea, sería interesante pensar en esta forma esta forma de hacer teatro también para el futuro, ¿no? Que puede ser una propuesta que puede interesar como un emprendimiento creativo. Mm, y bueno, ya casi para cerrar, también tengo este mapita que yo más o menos lo desarrollé para mi tesis de la maestría. Fue una parte de lo que desarrollé y era un poco que también una forma de autoconocimiento o autoexploración es entender cuáles son nuestras motivaciones para crear e invertir. Y como hemos mencionado, la dinámica de las personas involucradas en las industrias culturales y creativas son bastante específicas, ¿no? Por ejemplo, hay motivación de necesidad de fama o que aprueben nuestro trabajo. Esto es algo que todos los humanos sentimos. Si recordamos, no sé si saben de la pirámide de Maslow, que es de psicología, que habla de los diferentes tipos de necesidades, el humano tiene esta necesidad de aprobación, tiene esta necesidad de autoestima. Entonces, inevitablemente, es un factor que a veces nos motiva a involucrarnos en estas áreas, que simplemente hay que también tomarlo en cuenta. Luego está el tema del dinero, nada más que explicar, todos necesitamos dinero por la manera en cómo funciona la vida. ¿Sí? Y luego está nuestra necesidad de materializar ideas. Probablemente muchos de ustedes a veces están por la vida o tienen una idea y piensan, qué chévere sería hacer un documental sobre tal cosa, qué chévere sería hacer una pieza de danza sobre tal cosa o escribir música sobre tal cosa. Es todo este impulso, esta necesidad que todos, independientemente si estamos en una industria creativa o no, probablemente todas la sintamos. Tal vez las personas involucradas en las industrias creativas lo sienten un poco más, pero probablemente todos sentimos un poquito esta necesidad de crear. Y luego está nuestra motivación de la conciencia política social, o sea, nuestro discurso, ¿no? Lo que mencionaba previamente, que cada uno tiene una razón que lo impulsa, un motor del que le gustaría hablar, algo que le indigna más, algo que le gustaría cambiar. Siempre se habla que el emprendedor es el hacker los hackers de la vida, ¿no? Buscan cambiar, el emprendedor es alguien que siempre busca cambiar, busca crear cambios. Y eso muchas veces parte de esta motivación desde el discurso. Y bueno, hice este diagramita y creo que es importante autoconocernos y pensar en dónde nos encontramos. Van a haber momentos en nuestra vida donde la necesidad de dinero es más evidente, ¿no? Tal vez, no sé, somos jóvenes y queremos independizarnos, o la llegada de un nuevo hijo, o cualquier otro factor que haga que la necesidad de dinero sea una en particular. Tal vez hay un momento en donde digamos que la variable dinero es algo que lo tengo estable y ahora me gustaría más pensar en un impulso creativo. Entonces tal vez ese sería un buen momento para yo hacer mi video experimental de danza, ¿no? Que yo sé que es algo que no necesariamente tiene un gran público, pero sí tengo esa necesidad de crear. Entonces tal vez ya podría inclinarme un poco más por esa necesidad de esa motivación de impulso creativo. Y así, ¿no? El tema es que a veces puede ser un poco complicado tratar de abarcar todas estas a la vez. Creo que es importante comprendernos, entendernos y saber de que a veces vamos a estar más inclinados por uno, a veces un poco más por el otro, y ver dónde nos sentimos cómodos en ese momento. Y bueno, estas son algunas conclusiones, reflexiones finales, que lo que mencionaba, ¿no? Entender que el bien que ofrece la industria creativa es la propiedad intelectual que está cargada de la creatividad y la cultura. Luego es la importancia de identificar infraestructuras y modelos de negocio en los diferentes sectores.
cada uno conoce mejor el sector en el que se mueve y es muy importante identificar cómo funciona cada una de ellas para así saber cómo poder desarrollar un modelo de negocio. Luego, muy importante que es buscar crear este networking entre artistas. ¿Qué hubiera sido de los Beatles sin esta colaboración de Lennon y McCartney? Hizo una foto del museo de los Beatles, ¿no? Que salía gigante, Lennon y McCartney. Pensé como, gran forma de hacer networking, gran forma de colaborar. Y eventualmente ha sido algo que ha tenido tanto impacto, ¿no? Es algo muy importante para los artistas. Y también, y muy importante, lo que estaba comentando, es el autoevaluarse y ser creativos al momento de crear nuevos modelos de negocio para uno mismo y definitivamente aceptar la transformación de la tecnología, que en esta situación actual es algo que definitivamente tenemos que tomar bastante en cuenta. Y eso es todo. Muchas gracias. Esta es parte de la bibliografía. Y nada, gracias. Muchas gracias, Luciana. Creo que ha sido bastante interesante y bastante concreto todo lo que nos has comentado. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Sí veo que en el chat nos están escribiendo algunas preguntas. Ahora voy a también revisar. Más personas, si tienen preguntas, también por el chat y las vamos a estar leyendo en orden. Mm. A ver, te leo, Luciana. Sí, por favor. Gracias. La primera es por Maite Cortés, que nos pregunta, nos dice, he desestimado convocatorias del Estado en las que presentar una propuesta creativa impide seguir presentándolas en otros espacios por un año, por una inversión que no compensa dicho tiempo. Y pregunta quién asesora al Estado. Bueno, es un tema de infraestructuras del Estado que la verdad no tengo tanto conocimiento al respecto. Sí entiendo de que ahorita el tema con el problema, digamos, que se está teniendo bastante actualmente con el tema de cómo las industrias culturales y creativas no han estado preparadas para este momento, es que no hay una clara investigación de cómo se conforma la industria creativa, ¿no? Precisamente a veces no entendemos quiénes son parte de la industria creativa, ¿no? Y hace poco leía un artículo en Gestión que hablaba de que uno de los principales problemas era la falta de identificación, ¿no? Hay muchos artistas que son freelancers o que en general no hay un gremio cubriendo ese sector específico, ¿no? Entonces, eso es algo que ha fallado bastante y bueno, es un tema de que a veces no hay tanta inversión pública en temas de las industrias creativas, ¿no? Entonces sí es bastante importante, bueno, más allá del Estado, ¿no? Que empecemos a entender de qué manera, de la importancia de lo que estaba comentando acerca de considerar las industrias creativas como importantes en general, en cualquier sector cualquier sector industrial y en general como parte de la vida, ¿no? Pero sí hay una falta de involucración del Estado, que yo debo decir de que ha cambiado, o sea, hace años era distinto, ha mejorado, no voy a decir que no, o sea, digamos que hay ciertos ministerios que se están involucrando más propuestas que antes, pero bueno, digamos que todavía hay bastante por hacer. Sí, a ver, la segunda pregunta, un ratito, es de Marillí, pregunta, bueno, muy interesante, gracias por la exposición. Quisiera preguntar, ¿qué principales diferencias existen, según tu experiencia, en las industrias creativas de otros países que se pueden aplicar o desarrollar aquí en nuestro país? Sí, bueno, de las principales que conozco es cuando estuve allá en Inglaterra, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que esta maestría yo la llevé con gente de Alemania, gente de Egipto, gente de Jordania, gente de todas partes. Y la realidad es de que todos tenían un poco esta misma sensación de, de sentir de que las industrias creativas había un tema de informalidad. O sea, la verdad es que no es exclusivo en nuestro país. En general, muchos países, y conversándolo con muchas personas, sentían lo mismo, ¿no? Pero sí, inevitablemente, por ejemplo, en Inglaterra hay bastante inversión pública en proyectos de las industrias creativas, ¿no? Por ejemplo, hay conciertos gratis para la gente, pero el Estado sí le paga a cada uno de los artistas para, para hacer esos conciertos, ¿no? Entonces, digamos que hay bastante más propuestas gratuitas para las personas
que las financia el Estado. Entonces, en nuestro país tal vez no hay tanto, como digo, hace unos años había mucho menos, ahora hay bastante más, pero bueno, esas son algunas clases de las políticas que nos involucran, ¿no? Y bueno, definitivamente es lo que estaba mencionando, ¿no? Que es la oportunidad de hacer participar a los gremios en la toma de decisiones o el hecho de hacer un mejor censo, de entender cuáles son las personas, cuántas personas están involucradas en las industrias creativas, ¿no? Creo que a veces falta un poco el tema de la investigación, el tema de poner en papel en qué consiste o cómo está organizado los gremios de los diferentes, o cuántas personas hay en los diferentes sectores de las industrias creativas. Es algo que a veces la gente no considera que la investigación es tan importante y es sumamente importante para cualquier progreso. Ok, muchas gracias. También Grecia pregunta, yo quisiera saber si consideras que actualmente lo visual termina siendo más importante que el contenido. Es una pregunta bien interesante y es bien filosófica también. Pero sí, yo diría que depende de la persona, pero actualmente el marketing hace de que todo termine siendo bastante visual, ¿no? Digamos de que hay personas que son más receptivas a esto, pero hay gente que le importa más el diseño que el contenido final. Y también influye mucho de lo que creemos del contenido por cómo está contado, ¿no? Entonces es un poco lo que está haciendo el marketing ahora, ¿no? En mi caso, sí, yo sí creería que lo visual, es que depende, es algo que depende de cada persona. Y en algunos casos, la verdad, tengo que admitir, me importa más lo visual que el contenido. Pero también depende de cada persona, pero que lo visual está tomando predominancia sobre el contenido actualmente, o que digamos es más evidente en estos tiempos que estamos tan conectados a las redes sociales, al Instagram o lo que sea, definitivamente ha tomado importancia. Ok, también Ricardo pregunta, bueno, excelente presentación, gracias. ¿Podrías profundizar un poco más en el tema que desarrollaste para tu tesis? Sí, bueno, el tema que desarrollé para mi tesis fue un proyecto en realidad. Es lo que mencioné un poquito, que fue motivaciones para emprender en las industrias creativas, pero lo que yo hice fue una propuesta de documental acerca de cómo esta motivación impulsaba a la migración. Entonces, entrevisté un poco a diferentes migrantes en Inglaterra, en Londres específicamente, de las razones por las cuales habían decidido migrar a Inglaterra, impulsados por esta motivación creativa, ¿no? Entonces, un poco haciendo esa investigación es que desarrollé estos 4 puntos que mencionaba, que los tengo, los voy a poner acá, ¿no? Estos 4 puntos que explicaba, ¿no? Que digamos que después de tantas conversaciones con tantas personas, lo concluí de estas 4 maneras y cómo estas motivaciones eventualmente te pueden hacerte tomar decisiones tan grandes como irte a vivir a Londres, que algunos pensarán que es, wow, Londres, pero es una ciudad bastante difícil y donde hay muchas personas que no le están pasando muy bien, pero digamos que estos impulsos creativos, esta necesidad de cumplir sus sueños a nivel de creación, los motiva a estar ahí, ¿no? En situaciones bastante precarias en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, se trató un poco acerca de eso. Más bien en mi canal de YouTube, de Pies y Suelo, también tengo un video en el que desarrollo un poco más acerca de este diagrama específicamente, así que lo invito a que lo pueda ver. Ok, también Lucía pregunta, tengo una duda sobre lo económico. ¿Qué aspectos son importantes de considerar para determinar el costo de nuestro emprendimiento? Y también cómo lidiar con las rebajas o las primeras versiones gratuitas que solicitan los clientes. A ver, em, para determinar el costo de nuestro emprendimiento. Claro. Bueno, para determinar los costos del emprendimiento, o sea, las industrias creativas no tendrían que ser muy distintas a la fórmula de oferta y demanda que se ve en otros lugares, ¿no? Pero sí, o sea, sí ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de un valor agregado que se da con lo que es toda la parte de la creatividad. Entonces, va a depender bastante de qué estemos hablando, de qué producto estemos hablando y de cómo se funciona en la industria, ¿no? O sea, sí es importante y por eso también es importante los gremios, saber que cuánto más o menos
a nivel de networking, a nivel de gremio, hay que ofrecer por los productos, ¿no? Porque claro, en muchos casos sentimos mucho eso, ¿no? Como fotógrafo, por ejemplo, de que hay una persona que toma fotos excelentes y está rebajando un montón su precio. Entonces, en ese caso, obviamente, el cliente va a preferir, esa persona también es muy buena, entonces probablemente prefiere a esa persona buena que ha bajado sus costos, ¿no? Entonces, en ese momento es importante que existan los gremios para poder lidiar y saber bien cómo hacerlo, ¿no? O sea, igual, digamos, es muy difícil y ya va a depender de cómo cada uno maneja su negocio, este, pero es algo que uno va a tener que ir tratando poco a poco, ¿no? Pero sí creo que por eso es importante tener más comunicación con otras personas que estén dentro de las mismas industrias para poder así saber cómo manejar el tema de los precios. Enrique Hoyos nos dice, yo no estoy en el mundo del arte, pero te pregunto, ¿es posible vivir del arte en el Perú? Me refiero a vivir decorosamente. ¿Crees que somos un país receptivo y que el arte tiene potencial para desarrollarse? A ver, potencial definitivamente. Que se pueda vivir del arte depende bastante del sector. Definitivamente hay sectores más comerciales que el otro. O sea, recordemos de que dentro de las industrias creativas estamos hablando también de la publicidad y marketing, que es algo que es bastante rentable en el Perú. Ahora se hace muchísimo de publicidad y marketing. Definitivamente hay ciertas industrias que están menos desarrolladas, ¿no? Como no sé, la industria de la artesanía, por ejemplo, o la industria de las artes visuales. O sea, depende bastante. De que hay un potencial, definitivamente, porque sí está cambiando bastante la forma en la que el Perú está consumiendo. Que tiene tiempo, que hay mucho tiempo para que esto crezca, sí, definitivamente. Pero que es posible vivir del arte, o sea, de ciertas industrias, sí. También depende un poco de lo que uno ofrezca, ¿no? O sea, como estaba mencionando previamente, eh, los géneros principales que más se consumen en el Perú son la cumbia y la salsa, ¿no? Y hay muchos músicos de salsa o de cumbia que efectivamente viven del arte, ¿no? Entonces, hay una posibilidad, ¿no? Entonces, hay que evaluar a qué nos referimos con arte. Como hemos mencionado, hay muchas industrias, pero que estamos consumiendo más, o sea, lo hemos visto también en la industria del cine, como la industria del cine peruana ha crecido bastante en los últimos años, en muy poco tiempo. Ahí vamos viendo de que potencial definitivamente hay. Ok, también Lupe pregunta, ¿por qué crees que no se haya podido vender creativamente la necesidad de autoprotección de la gente en el contexto de esta pandemia? ¿Qué tips darías para lograr impacto? Mm. Me agarraste en el sentido de que, bueno, creo que la razón por la cual ha sido el tema de la autoprotección, o sea, yo pienso de que sí se han hecho suficientes campañas acerca de la autoprotección, ¿no? A través de los diferentes medios. El tema nuestro, creo, principalmente es un tema que va más allá de eso, ¿no? Es un tema de la necesidad, de la informalidad que viene de años en nuestro país, y creo que esa es la razón por la cual la autoprotección, como menciona, no ha tenido tanto impacto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es de que definitivamente la tecnología es algo que tiene que formar parte, ¿no? Desgraciadamente no toda nuestra nación cuenta con la misma tecnología, pero a través de la tecnología sí es algo que podemos, sí es algo que se puede utilizar para la autoprotección. Bueno, y rápidamente, ahora que lo pienso, también mencionaba acerca de cómo las industrias creativas son importantes para el respeto, ¿no? Entonces, creo de que también es un tema de comunicar que tenemos que respetarnos entre los unos y los otros, y por eso es importante no salir en esta ocasión. O sea, todo eso son trabajos que se pueden hacer, que digamos se podrían hacer a través de las diferentes formas de crear y de comunicar. Am, creo que me he rayado un poco ahí, pero creo que sí se han hecho ciertas campañas que han ayudado, pero bueno, va más allá por el tema de cómo es actualmente la infraestructura en nuestro país y la alta informalidad, lo que ha hecho que sea, digamos, algo difícil, ¿no? ¿Qué tips específicamente? Creo que tendría que pensar en ideas específicas y la verdad es que ahorita no se me ocurre tan rápido. Bueno, Sharon nos dice, gracias por la información. ¿Se puede aplicar la industria creativa en un negocio ya establecido no relacionado al arte? Totalmente. Como mostraba
hace un ratito en las otras diapositivas. Este, a ver, quiero regresar. Esto, ¿no? De cómo el arte está tan involucrado en diferentes, en otras áreas de la economía, ¿no? O lo que mencionaba del artista gráfico Emarts, que él, digamos, va a charlas incluso, ha ido incluso a una charla del ministerio en el que él va dibujando y va mostrando y va haciendo mucho más entendibles cuáles fueron las ideas que se discutieron en esa charla, ¿no? Y todo eso a través de lo que es la actividad que él realiza, que es el diseño, ¿no? Por ejemplo, también depende mucho cómo las marcas quieren empezar a involucrar a más artistas. Hace 2 años o 3 años fui a un evento de HP, de las impresoras, y me llamó mucho la atención de que estaba We the Lion, una banda nacional, que estaba tocando, estaba dando un concierto, y además está Fito Espinosa dibujando. Entonces me llamó la atención, ¿no? Bueno, están vendiendo impresoras, pero me gustó cómo involucraban a otros artistas para esta activación. Entonces, yo pienso que cualquier industria puede utilizar esto para vender más sus productos o, digamos, crear más branding, hacer crecer su marca, ¿no? Y esto va un poco por el tema del marketing y que el storytelling y el diseño pueden hacer por el marketing actualmente. Ok, muchas gracias. Parece ser que esas han sido todas las preguntas. Gracias a todos por participar y nuevamente a ti, Luciana, por compartir tu experiencia con nosotros. Eh, Bien. Ahora sí ya damos por cerrado el webinar. No se olviden que en nuestra página de Facebook vamos a poner los próximos eventos, así que estén atentos. Y buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Chao, chao.